Buenas tardes, a mis hermanos de América Latina, lo siento mucho, pero yo hablo un portuñol que no es suficiente. Espero que en algunos días o años yo voy a hablar en español. Hoy será en inglés. Okay, so thinking about fiscal justice. Al pensar de la justicia fiscal y derechos humanos, UNESCO tiene una metodología que se llama presupuesto y derechos, que está basada en 5 pilares: financiar, justicia social, uso máximo de recursos disponibles, participación social, no discriminación y realización progresiva de derechos. Estos pilares también son principios de derechos humanos, de manera que no tengo el tiempo para hablar de cada uno, sino que me enfocaré en la ejecución progresiva de los derechos y usando una situación muy específica para hacer un ejemplo. Brasil está pasando por una situación fiscal muy difícil y recientemente aprobaron una enmienda constitucional que cambia la política fiscal en Brasil y es bastante única. Sé que Europa ha pasado por algunos cambios en la política fiscal también, pero Brasil probablemente está funcionando como un laboratorio para el mundo ahora, porque no es solo un cambio para un gobierno, sino es un cambio constitucional para 20 años. Así es que aun cuando elijamos otro gobierno, no van a poder cambiar la política fiscal. Es algo serio. Algo que es también grave en esta enmienda es que no permitirá ningún cambio en gastos. Por ejemplo, en Europa se puede pensar de el crecimiento del PIB y el gasto irá de acuerdo con eso, pero con esta enmienda en Brasil no habrá un crecimiento real. ¿Qué va a suceder con los ancianos en Brasil? Aún cuando tenemos más gente, porque nuestra sociedad está creciendo y no tendremos dinero para educación, salud, no tendremos ninguna posibilidad de crecer en gastos. Así es que las necesidades de la sociedad crecen y no se permiten más gastos. Vamos a perder muchos derechos y políticas sobre servicios públicos. Es por eso que parece un tema muy importante vincular la política fiscal, la justicia fiscal y los derechos humanos. Ahora que saben acerca de la enmienda, les voy a informar qué estamos haciendo para tratar de evitar y usando los derechos humanos, que es algo muy importante. Lo primero que hicimos fue acudir a la Comisión de Derechos Humanos, porque es donde estaban tratando de aprobar esta enmienda, y les dijimos, estos son los principios de derechos humanos que van a romper con este cambio a la política fiscal, y trataron de usar los principios para evitar la aprobación de la enmienda. Y desgraciadamente eso no fue suficiente, porque tenemos una situación de juicio al presidente, a la presidenta, y al tratar con asuntos políticos en Brasil es una cosa que no es fácil. Tuvimos debates muy importantes en los consejos nacionales, los más grandes, de salud, de educación y derechos humanos. Para que ustedes tengan una idea, UNESCO fue invitada a manejar el debate en el Consejo Nacional de Salud con el ministro de Salud, y fue un debate de 5 horas. ¿Se pueden imaginar? Pero afortunadamente el Consejo Nacional de Salud decidió que ellos se irían en contra de la enmienda y se pronunciaron oficialmente que estaban en contra de la aprobación de esa enmienda, pero tampoco eso fue suficiente. Tuvimos muchos estudiantes que decidieron ocupar escuelas y universidades. Fue algo grande. Ocuparon casi todas las escuelas y universidades en el país diciendo que no aceptaban estas enmiendas. Fue algo muy grande, pero tampoco fue suficiente. Esto demuestra cuánto la gente entendió y cuánto
afecta su vida la política fiscal. Y tuvimos movilizaciones en las calles nacionales, ya que nada de esto logró el cambio en el gobierno. Decidimos ir a las instituciones de derechos humanos a nivel global. Fuimos 16 ONGs y movimientos sociales dirigidos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos acerca de cómo esta política fiscal afectaba los derechos humanos y cómo la educación, salud y transporte y seguridad, la calidad de género y los asuntos raciales podían ser afectados. Y fue muy importante porque la Comisión dijo que los impactos negativos a nivel social, cultural y económico es algo de mucha preocupación y el país tiene la obligación de no tener regresión de derechos. Eso fue importante. El gobierno sintió, bueno, hay una comisión que dice que esto puede tener un impacto. Emitieron algunas notas a través de la televisión, dijeron que no estaban incorrectos, que los movimientos sociales están agrandando el tema, que los derechos sociales no iban a verse afectados. Pero ya que no les importaba tanto eso, también enviamos unos informes de organizaciones a las Naciones Unidas y el reportero especial en la pobreza extrema emitió una declaración diciendo que esta enmienda claramente viola la obligación de Brasil bajo el Convenio Internacional de Derechos Culturales y Económicos que ratificó en 1992 y que dice no tomar medidas regresivas de forma deliberada. No hubo alternativas y él dijo que no debería hacerse a menos que no hubiera alternativa. El gobierno se sintió mal porque esta declaración circuló por todo lado, incluso en los grandes medios. Fue algo grande en Brasil, así es que el gobierno una vez más debió acudir a la televisión y a la radio a decir no es exactamente lo que dice, pero finalmente tuvimos la oportunidad de ir a los grandes medios y declaramos que no están haciendo lo que la persona de Naciones Unidas dice. Por ejemplo, la evasión tributaria en Brasil cada año es de $500.000. Eso significa que todo el presupuesto de seguridad social. So if we could avoid just the tax evasion, we could ensure the entire budget of the Social Security. So with that, society was able to understand better, well, since there are alternatives such as the tax exemptions, the tax evasion, why are they trying to reduce our rights? That's how bringing the principles and the examples of human rights was really important for us to frame the work on fiscal policies. But since the amendment passed, what are the next steps we are supposed to take? So the first thing is to make good analysis. So we are going through the budget for 2017 to see how this amendment has already impacted the budget. For sure, it is for 20 years. Not everything is going to happen right now, but there are some changes that we can already see. For example, the budget is divided in finances expenditure and the primary expenditures, which are mostly on public policies. So the roof of the amendment that will not allow any growth is for this social budget. So this side has a roof and the expenditure can't grow anyway. But this other part of the budget, which are the finance expenditure, they are completely free. So there is a prediction that our revenue is going to grow a little bit this year, and all of that growth won't be able to go to social expenditure, just to finance. So mostly is going to pay
the interest of the debit. So I heard you saying that you have this situation in Africa, so do us. It's like 1/3 of our budget is just to pay interest of debit. That's a big thing. Like 1/3 or half of the budget going to pay interest is too much. It's saying that the market, the finances are more important than people's life, than their rights. And they will be allowed to keep growing without control. If Brazil gets better and our economy gets better, because it was better a few years ago, and we probably are going to get better because, it's really bad right now, so we are going to get better, all that is we are going to grow will just go to finance expenditures with this amendment. So it's a big fiscal issue. So we are probably going to go to the UN. We are actually writing right now, some organizations again, we are writing a statement to send to the Human Rights Council of the UN that they are going to have their 32nd meeting, talking about these first things we're seeing and how this amendment is going to impact. There is already at the Supreme Court, they already filed a lawsuit against this amendment saying that it's unconstitutional because social rights should be ensured in Brazil and they're not going to be anymore with this amendment. And just for you to have an idea on how this is growing, the finance expenditures will increase 17% only for this year. And the social expenditure will reduce 15%. So that's already a huge impact. And the most affected will be with a reduction of 50% of their budget. There is a budget function called citizenship rights. They will have a reduction of half of their budget for 2017. And the public policy most affected is the one for gender equality. So women are going to be mostly affected on this first year of the amendment in Brazil.